Mira, mi primera impresión al respecto es, admiro mucho la preocupación que tenemos todos, incluido yo, por este asunto, pero es viejísimo, esto es viejísimo. Sí. Es decir, una de las características de España es lo mal avenida que está consigo misma, y esto viene desde los tiempos de Matusalén. Cada vez que hay un problema, pues los catalanes tiran para un lado, y cuando no son los catalanes, pues son los de Cartago Nova, o sea, los de Cartagena, el cantón de Cartagena. Es que, claro, es decir, España es una nación, pues mira, no lo sabe ni Dios. Pero ni Dios, entre otras cosas porque ni Dios sabe qué es una nación, no ya en España, sino en ninguna parte del mundo. ¿Qué es una nación? Pues un conjunto de gente que dice que es una nación, y ya está, y no hay más criterio, y se acabó. Y ese conjunto de gente que dice que es una nación pueden ser muy poderosos y por lo tanto imponerle a hostias a los demás su criterio, o pueden ser muy débiles y aguantarse con que las hostias se las den a ellos. Por tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que los catalanes que piensan que son una nación, que son bastantes, igual que los vascos, que piensan que son una nación, pues creen que ha llegado el momento, como lo creen aproximadamente 2 o 3 veces cada siglo, de andar por su cuenta, su andadura y aventura nacional, en lo cual yo estoy convencido que todos los españoles de izquierdas, que luego habrá que ver quiénes son de izquierdas o no, les vamos a desear la mejor suerte. ¿Por qué? Porque, hombre, yo no sé si España es una nación o no. Yo soy nacionalista español, lo digo aquí porque sé que va a levantar rochas. Soy nacionalista español, sí. Me gusta España como está, más o menos. Pero estoy convencido de que las naciones que lo componen, la catalana, la vasca, y todo Dios que diga que es nación, tiene que estar voluntariamente. Porque es que no es una nación, un grupo de gente que obliga a otra a aceptarla como su nación, cuando no lo es. Porque, en todo caso, el problema es que sea la nación lo que sea, el concepto no es un concepto, es un sentimiento. Y no hay manera de obligar a la gente a tener sentimientos distintos de los que tiene. En consecuencia, y para terminar, y no aburrir, los catalanes, pues ojalá les salga lo que pretenden, entre otras cosas porque ya empieza a estar claro a finales, iba a decir a finales del siglo XX, fíjate, a primeros del siglo XXI, que la vieja historia esta de la conllevancia de los españoles es una trola. Y que eso que decías tú, y te cojo la palabra porque está muy bien dicho, la idea de España hegemonizada por la derecha, pues sí, exactamente, desde los tiempos de los Austrias. Desde los tiempos de los Austrias. Y claro, que me digan a mí, ¿es usted de la misma nación que el señor Rajoy? No. ¿De los señores del PP? No. ¿De la Iglesia? No. Y como estos señores llevan 300 años fastidiando la historia del país, pues muchos españoles somos nacionalistas españoles, pero nos hemos resignado a la idea de que el país no tiene salvación mientras esta derecha no cambie o desaparezca de la faz de la tierra. Es lo que tiene perder una guerra. Tengo que decir todas, que... no una, todas. Todas, de verdad. De verdad, me parece muy bien que estemos aquí hablando, repitiendo las cosas de siglos y siglos y siglos. Voltaire, en el siglo de Luis XIV, dice una cosa que yo siempre pensé, como se enteren los catalanistas, ya verás tú, que dice, la Cataluña peut se passer du monde, el monde ne peut pas se passer la Cataluña. Es decir, Cataluña puede prescindir del mundo, pero el mundo no puede prescindir de Cataluña. Eso es una realidad, y entiendo todos los argumentos muy ponderados de Pedro, el federalismo, lo que dice la compañera de Izquierda Unida, que defienden el derecho de autodeterminación. No sé. Lenin también defendía el derecho de autodeterminación con una coma, que decía eso, lo ha escrito muy bien Pastor. Pero claro, no habrá que llegar a ello, porque una vez que la gente se reúna ya feliz y contenta, en este derecho de autodeterminación. Que eso es muy fastidioso. Pero bueno, vamos a ver, buenas gentes. La Constitución de 1812, la que por cierto declaraba la religión católica, apostólica y romana la única verdadera, oficial y obligatoria del Estado, dicho eso para los que dicen que esa es una Constitución liberal y tal, que la madre y los padres y no sé qué. Bueno, la Constitución dice, España es la unidad de los españoles de ambos hemisferios. Eso quiere decir que para la gente de hace 100 y pico de años, pues España comprendía la península ibérica, plurimes territorios del África, algo de América, etcétera, etcétera. Y esa entidad ha ido menguando territorialmente, o desgracia. Vamos a ver, Europa, a su vez, es un continente en el que los estados aparecen y desaparecen como los caramelos a la puerta de un colegio. Salen repúblicas, se hunden en monarquías, es el único continente donde pasa eso. En América no pasa, en África pues tampoco, salvo guerras civiles y tal, en Asia tampoco, eso pasa en Europa. ¿Por qué no va a pasar en España? ¿Pero
¿Pero qué problema hay? ¿Cuál es el problema de que a ver cómo llamamos a lo que queda de España cuando los catalanes se vayan por un lado y los vascos por el otro? Pues España, hombre, que lo vamos a llamar igual que cuando se fueron los saharauis, que por cierto era una república. Bueno, los saharauis no los han podido. Los vendimos más bien. Sí, por cierto. Los vendimos, no se fueron. Sí, en una situación en la que, por cierto, era jefe del Estado, si no recuerdo mal, Su Majestad, que unos días antes había ido a la guarnición a decirles a los militares que él estaba detrás y que no dejaría que allí pasara nada. Pero bueno, esto es a lo que voy sobre si estos asuntos, sobre si es legal, si no es legal, la autodeterminación, la Constitución y la madre que nos parió a todos. Pero vamos a ver cuál es el problema de que los españoles reconozcamos el derecho de las partes que componen esta rica nación a decidir por su cuenta y autodeterminarse. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? La situación es lo que pasa antes, que la idea de España ha sido hegemonizada e impuesta por la violencia. Hombre, uno de los antecesores de Mas, pues lo fusiló Franco, nada más que le echó la mano al señor Companys, con la importancia que le dan los catalanes a su presidente, pues lo fusiló sin más explicaciones y sin nada. Una idea de España que ha sido impuesta tradicionalmente por las clases dominantes, apoyada en una iglesia que ha hecho todo lo que estas clases han decidido, y un ejército incapaz de ganar ni una sola guerra internacional desde la batalla de Rocroi en el siglo XVII, salvo las que libra contra su propio pueblo y si lo pilla desarmado. En estas condiciones. Pero hombre, por el amor del cielo, que salga el señor Rajoy, cuyo sentido del ridículo es menor que un escarabajo, a decir que esta es una gran nación, pues es que realmente es de risa. Es de risa. Entonces, a partir de aquí, esta es la realidad que tenemos. Tenemos un Estado fracasado, históricamente fracasado. Un Estado que no es capaz de incorporarse al conjunto europeo, ni lo ha sido nunca, por su propia incompetencia, no por la conjura masónica y todo eso. Ayudan los militares y las derechas asesinando a la gente y no dejando después que los podamos desenterrar, porque por cierto, acabo de enterarme que el gobierno ha suprimido los fondos para la memoria histórica, es decir, han vuelto a enterrar a los asesinados por el fascismo después de la guerra. En estas condiciones, que la consulta de Mas va a ser legal o no legal, pues será lo que el pobre hombre pueda y le deje la barbarie reinante. Todos los lenguajes políticos y todo esto, supongo que estaremos de acuerdo, ocultan mentiras. Y si no mentiras, pues bueno, verdades adobadas, cosas por el estilo. Y ahora voy a hablar del federalismo, que antes hablaba del nacionalismo, pero en el federalismo. Mira, el diálogo habitual es este. Nacionalismo catalán. Yo, partidario y la independencia tal, nacionalista español. Muy bien, yo no soy nacionalista. Dicen nacionalista español, claro. Que no es nacionalista, o que es un no nacionalista. ¿Por qué? Porque tiene un Estado y no quiere dejar al otro. Tal. Entonces, estos nacionalistas españoles pueden ser a lo bestia, como los gobernantes actuales, o pueden ser de izquierdas, que le buscan fórmulas para tranquilizar su conciencia. Fórmulas para tranquilizar su conciencia de a ver si les va a caer encima la responsabilidad de que España se rompa por su culpa, que es un pecado original que no pueden soportar, a pesar de que jamás les han dejado mojar, iba a decir una palabrota, en la sopa española. Para nada, porque su destino ha sido siempre el de ser asesinados en las cunetas. Bueno, pues a pesar de todo son constructivos. Y aquí tenemos a estos dos queridos amigos, incluidos los que no sé si eran partidarios del federalismo. Pero bueno, vamos a ver, genetes. Si los primeros que no quieren el federalismo son los independentistas catalanes y vascos, porque no quieren que los traten por igual, porque no lo quieren, porque si yo fuera catalanista, si yo fuera catalán, sería independentista, y si me vinieran a buscar y a decir, oiga, ¿no le vendría a usted bien un federalismo? No, no me vendría bien, ¿pasa algo? Reivindico mi derecho a irme a Europa. ¿Y qué pasa, hombre? ¿Pero qué miedo hay? ¿Pero qué sucede si los catalanes se van, si los vascos se van? En 1905 los noruegos y los suecos, por si no lo sabéis, se separaron amigablemente. Y hace unos años los checos y los eslovacos se separaron también amigablemente. Es más, incluso los checos estaban deseando que los eslovacos se fueran. Y los eslovacos ahora lamentan un poco. Esas cosas pasan. Y bueno, ¿y por qué no van a pasar aquí? Pero ¿alguien cree en serio que el siglo XXI va a terminar con Escocia siendo parte del Reino Unido y Bélgica siendo un Estado? Pero venga, hombre, ¿y por qué pasa si en España los catalanes, usando el derecho de autodeterminación que los socialistas y los de Izquierda Unida reconocían al principio, había que ver aquellas pancartas con Chiqui Venegas diciendo derecho de autodeterminación, de la que no quieren oír hablar ahora en absoluto, estos que quieren el derecho de autodeterminación que se utilice en su sentido? Pues hombre, no pasa nada.
No pasa absolutamente nada, España va a seguir siendo España, con o sin Cataluña, igual que Cataluña, pues ya ven, y todas estas cuestiones lo que pasa es que nos van a dejar a nosotros solos con los españoles. Eso es lo verdaderamente alarmante. La guerra de la independencia de Argelia. En un momento determinado, el general de Gaulle se entrevistó en Evian con Ahmed Ben Bella, que era el dirigente. Y el general de Gaulle le hizo una pregunta que retrata mucho lo que decías antes tú. Le preguntaba, ¿para qué quieren ustedes la independencia si no saben gobernarse? Y el otro contestaba, mire general, es que reclamamos el derecho a gobernarnos mal si nos da la gana. Bueno, pues con eso está terminado el asunto. Los catalanes tienen derecho a decidir lo que quieren ser en el futuro, igual que los vascos, igual que el resto de las naciones españolas. Y en España lo que tienen enfrente, nos guste o no nos guste, queridos amigos, y es algo en lo que habría que reflexionar, es una derecha cerril, que es enemiga del independentismo, como es enemiga del progresismo, del republicanismo, del ateísmo y de todo que hay bueno en la vida, y son nuestros enemigos, y una izquierda timorata que anda buscando fórmulas de todo tipo, porque en el fondo no quiere reconocer que la condición de nación, como muy bien decía Zapatero, es discutible y discutida. Y por lo tanto, oye, mira, si la historia es que los catalanes se vayan, pues que se vayan y santas y buenas. Y nada de tomar venganza después diciendo, pues les vamos a vetar cuando quieran entrar, eso lo hará usted, yo no. Yo admitiré a Cataluña libre en Europa, en la Europa Unida. Pues claro que sí. Y el federalismo, habéis llegado tarde, amigos, al federalismo, tardísimo, un siglo y pico después. Dime algo bonito. Algo que construye marca Espanya. I aquesta és una de les múltiples raons per les quals alguns de nosaltres som independentistes. Volem un estat